Vamos a hablar sobre visita domiciliaria y voy a empezar a compartir mi pantalla. Quería comentarles que algunos de los puntos que vamos a ver ahora en esta pequeña presentación fueron puntos que trabajamos en conjunto en un documento que se hizo con los compañeros del posgrado. Nosotros somos egresados de la Universidad Central, la segunda corte, que nos incorporamos en noviembre del año anterior. Y antes de que empecemos la vinculación con nuestras plazas de devengación, hicimos una revisión bibliográfica y un estudio para despejar algunas de las preguntas que teníamos en relación al manejo ambulatorio justamente de los pacientes COVID. Como en ese momento había gran incertidumbre sobre la evidencia médica, los planes de tratamiento, los fármacos, etcétera, nosotros nos reunimos a un llamado que hizo la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y que nos invitaron a trabajar revisando algunos puntos, y nosotros nos reunimos 16 personas del posgrado que generosamente quisieron ayudar a buscar evidencia, hacer lo que se debe hacer cuando tenemos incertidumbres clínicas que nunca terminan en nuestra formación como profesionales, que es revisar la evidencia y consultar con las personas que son de experticia en cada ámbito. Entonces, nosotros elaboramos un documento que además está en la página de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar y abordamos ahí algunas de las cosas como el marco legal y las consideraciones, el tema del diagnóstico, cómo se podía llegar a un diagnóstico y qué exámenes complementarios eran pertinentes, manejo ambulatorio de COVID y uso racional de fármacos, estrategia operativa de la visita domiciliaria, salud mental y violencia de género, ámbitos de la visita domiciliaria, que nos ayudaron algunos compañeros que estaban devengando en las partes rurales, y la bioseguridad. Esto nos planteamos nosotros, ahí tenemos la lista de compañeros y compañeras que se reunieron a este trabajo mancomunado. Y también contamos con revisores docentes nuestros, la doctora María Belén Mena y la doctora Mónica Tarapuez en el área de los fármacos, el doctor Juan Gervas, que nos ayudó a estructurar y nos proveyó de bastante bibliografía actualizada, y el doctor Iván Dueñas, que también nos ayudó con lo que es marco legal y consideraciones éticas, con algunos comentarios y observaciones. Así que empiezo por agradecer a todos los compañeros y por hacer notar que esta pandemia también nos llevó esta ganancia de aprender a trabajar con equipo, a trabajar para despejar dudas clínicas que son perfectamente legítimas y poder revisar información científica actualizada, valedera, adaptarla a nuestra propia realidad para responder a las necesidades que se presentan en nuestra práctica clínica, que tiene sus propias particularidades, y también lo que se necesita para investigar, ¿no es cierto? Que es mucha paciencia, mucho compromiso y humildad para poder también preguntar a los que conocen más cada uno en su ámbito y poder hacer una construcción racional de una práctica clínica. Entonces, quisiera comentar esta definición que hace una colega chilena acerca de lo que es la visita domiciliaria, un conjunto de actividades sociales y sanitarias que tienen un enfoque principalmente en lo que es promoción y prevención de la salud, que se presta en domicilio, que se dirige a las personas que en riesgo biopsicosocial, porque sabemos que la visita domiciliaria necesita una adecuada dispensarización y necesita que se haga un ejercicio de una práctica de equidad social cuando escogemos a dónde nos dirigimos, cuánto tiempo nos vamos a demorar, etcétera, que potencia la autonomía de las personas, mejora su calidad de vida y además nos permite encontrar, hacer visibles las causas de las causas. Como bien sabemos ahora, definida como una sindemia, donde hay una conjunción de muchas otras variables, que no son solamente un virus y un huésped, sino construcciones sociales injustas, acceso limitado a los servicios de salud, educación sanitaria deficiente, etcétera, que hace que esta enfermedad tome un rostro tan diferente en las diferentes clases sociales que tenemos y personas que pueden estar en situación especialmente vulnerable. Entonces, mirar estos determinantes sociales de la enfermedad del COVID es algo que debemos de tener siempre presente. Es la visita domiciliaria una de las herramientas fundamentales con la que nosotros estamos familiarizados para atender los problemas de salud, y es, como decía el doctor Juan Gervas, es nada más que el ejercicio de llevar tecnología y ciencia médica de primer nivel tan cerca como es posible de las personas, a su propia casa. Cuando nosotros vamos con herramientas, con escalas, con conocimiento fundamentado acerca de cómo discernir
escalas de estratificación de riesgo, qué fármacos debemos usar, cuál es la evidencia, cuáles son los criterios. Estamos llevando tecnología y ciencia a los hogares de nuestros usuarios, de nuestra población asignada, y estamos haciendo intervenciones en salud racionales, adecuadas, validadas y culturalmente aceptables. El equipo que visita en el primer nivel puede ser muy variado y depende de cómo sea nuestra capacidad instalada, cómo estamos, con qué personal contamos, especialmente gracias al personal de enfermería, a los gestores comunitarios, a las compañeras de trabajo social, a los asistentes legales, psicólogos, a los médicos familiares, integrales, generales, a los compañeros rurales, a los médicos en formación, a los estudiantes que estuvieron haciendo sus rotaciones, los internos en rotaciones comunitarias, que también nos acompañan en este quehacer, donde nosotros podemos hacer ese rol de docentes, explicando y también permitiéndoles participar. ¿Cómo se hace para ir a una visita domiciliaria con un objetivo estructurado y con una visión amplia de salud comunitaria? Por eso es importante comprender los elementos culturales y la idiosincrasia de la población a la cual nosotros estamos atendiendo, porque hubo muchísimos dilemas éticos al principio de la pandemia, y lo sigue viendo seguramente, como por ejemplo los principios ontológicos que rigen nuestra atención, ¿no es cierto? Y también el miedo que hubo al principio de la pandemia y que todavía hay de la exposición potencial que teníamos como personal sanitario al acercarnos a los pacientes contagiados. Todavía con muchas incertidumbres, con más preguntas que respuestas, estuvimos allí para visitar, para acompañar, para tratar, y muchas veces con la preocupación interna de estoy llevando el COVID a mi casa, tengo pacientes vulnerables en mi familia, tengo adultos mayores que viven conmigo, tengo personas con enfermedades pulmonares preexistentes a las cuales debo cuidar. Muchos compañeros decidieron aislarse totalmente de sus familias, incluso salir por un tiempo a vivir aparte, en otros lugares que permitiera mantener una distancia suficiente para garantizar un poco de seguridad a sus familias. Esto nos puso en muchos dilemas éticos acerca de la salud como un derecho, una salud del cual nosotros somos custodios, somos veedores de derechos de las personas, y también era súper complicado establecer hasta dónde y cómo debíamos acercarnos de manera apropiada. Todo lo que es las prácticas de atención sanitaria también fueron un problema ético porque muchas cosas, como digo, no teníamos en claro, muchos estudios que se estaban corriendo recién, muchas publicaciones que se estaban haciendo de un medicamento, de otro, de cómo utilizar, de luego las consideraciones de la revisión de la validez de estas publicaciones, que, como digo, no había cosas muy claras al principio de la pandemia y nosotros teníamos que manejar esa incertidumbre en campo. Una cosa es manejarla desde la parte meramente teórica de revisión y otra cosa es con el paciente delante, con las familias delante, con nuestras familias que conocemos, que queremos, con las cuales estamos comprometidos y no queremos hacer nada que les pueda dañar o que les pueda privar de un beneficio potencial. Los problemas que habíamos dicho de la inequidad social, también el dilema ético que se puso en evidencia cuando nosotros con el programa, por ejemplo, de los guardianes comunitarios, teníamos que incluir a la población civil para poder hacer un buen cerco epidemiológico y poder mantener una vigilancia adecuada de nuestra comunidad, pero al mismo tiempo proteger la confidencialidad y la intimidad de las familias, que muchas veces fueron discriminadas, al igual que nosotros, por ser personal de riesgo, y ellos, en cambio, cuando la comunidad se encontraba con una persona que se había contagiado en una familia, enseguida comenzaba una especie de persecución y de aislamiento. No podían comprar pan, no podían acercarse a los centros de abastecimiento porque había una suerte de discriminación que produjo el COVID y que también era nuestro deber tratar de equilibrar esto, ¿no? De la vigilancia comunitaria y la privacidad de nuestros pacientes. La capacidad que nosotros tuvimos que ejercer de poder comunicarnos adecuadamente con nuestros usuarios para que ellos hagan en los planes de tratamiento, puedan tomar decisiones informadas, decisiones consensuadas acerca de su manejo, con tanta información que se encontraba en el ambiente y con tantas
complejidades como son las prácticas ancestrales y no tradicionales en nuestras comunidades, a las cuales nosotros tenemos que responder de una manera adecuada, viendo los riesgos potenciales, pero también respetando y acompañando, aun cuando éstas no coincidan con nuestras propias pensamientos, nuestra propia cosmovisión de lo que es un proceso de salud o enfermedad. La atención integral y la formación individualizada a cada grupo. Nosotros revisamos como médicos familiares los ciclos de vida enteramente. Tenemos desde embarazadas, bebitos, abuelitos, personas con enfermedades especiales, grupos vulnerables, y tratar de individualizar esas indicaciones y esa vigilancia fue un reto también para nosotros. En esta diapositiva lo que yo quise colocar son algunos puntos de práctica clínica, unos puntos que son para hacerlo y otras que son cosas para evitarlo, ¿no es cierto? Son, por ejemplo, los agrupamos en competencia técnica y en actitud adecuada, ambas igualmente importantes. La competencia técnica, que incluía cosas como coordinar adecuadamente los tiempos de salir y no dejar nuestras unidades asistenciales descobijadas, y poder coordinar con los otros profesionales para que no se produzca una demanda insatisfecha de servicios. Así como coordinar, llevar a los domicilios con suficientemente tiempo, tener un equipamiento necesario, un momento para pensar a dónde me dirijo, qué voy a necesitar, insumos de laboratorio, documentación de registro, equipo de protección personal, fármacos, vacunas, implementos de bioseguridad, equipo básico del examen físico dirigido a la persona que voy a visitar. ¿Cuántas veces necesitamos buscar cosas que normalmente no incluíamos porque íbamos a visitar, por ejemplo, a los recién nacidos que no pudieron acercarse a sus controles en pediatría, en medicina general, en medicina familiar, y nosotros teníamos que ver la posibilidad de gestionar una balanza neonatal en casos especiales para poder vigilar la ganancia de peso de esta familia, de este niñito. Exámenes, muchas veces teníamos que coordinar con otras personas del equipo multidisciplinario para que puedan tomarse muestras, el material de infografía para que la familia pueda resolver algunas de las dudas que quedan tras la visita, y también coordinar muy bien los tiempos, ¿no? Para poder hacer buen uso de este tiempo valiosísimo de atención extra y de trabajo extramural. Entonces, y en la otra parte, junto a la competencia técnica y a los conocimientos que nosotros debemos de estar todo el tiempo actualizando, revisando, contrastando la evidencia, actitud adecuada, responder a las expectativas de nuestros pacientes, respetar, como habíamos dicho, su intimidad, la confianza que ellos nos brindan al permitirnos acceso a su domicilio, promover una participación más activa cuando trazamos un plan de manejo, permitir que ellos puedan tomar decisiones informadas, porque no se vale llegar a donde personas que no son médicos y empezar con el discurso de la evidencia científica y la medicina basada en evidencias, cuando nosotros tenemos que tener la suficiente inteligencia emocional para ser flexibles donde podemos serlos, y también para detectar riesgos. Respetar y acompañar las prácticas de medicina alternativa y ancestral, en fin, manejarnos con una perspectiva de salud familiar integral. Y los puntos que debemos evitar, como las actitudes de imposición jerárquica, los juicios de valores, la intrusión en la intimidad familiar, ignorar que los determinantes de salud son complejos, para que no caigamos en el error, ni no de victimizar a nuestros pacientes, y tampoco de hacerles desproporcionadamente responsables de aquellas cosas que no pueden cambiar. No era fácil para todos aislarse, dejar de trabajar, permanecer en domicilio, porque no todos estamos bajo las mismas circunstancias. Y eso hay que comprenderlo con una mirada amplia. Y lo que habíamos dicho, la coordinación y el equipamiento, que es súper importante. La población a la cual nosotros dirigimos la atención de pacientes COVID en domicilio era súper amplia. Al principio de esta pandemia, muchas personas con sospecha que habían estado con exposición de pacientes o de personas que habían viajado al exterior o que habían venido de los sitios en los cuales se sabía que había un brote importante. Luego ya, cuando pasamos a la fase de infección comunitaria propiamente dicha, el grupo mucho más amplio, todo el mundo tenía dudas sobre COVID. Algunos tenían síntomas, otros no, otros les parecía que tenían y necesitaban atención, despejar dudas.
otros con diagnósticos confirmados, ya sea del ministerio mismo o de prestadores de servicio externo, gente que estuvo ya hospitalizada y que fue dada de alta para seguimiento a domicilio, las secuelas, muchas personas que quedaron con secuelas y que teníamos que nosotros mirar cómo se hace el destete del oxígeno en domicilio, los tiempos, considerar a qué paciente se está dirigiendo, si era un paciente que tenía ya una enfermedad de base o un paciente nuevo. Algunos que debutaron con diabetes o cualquier otra enfermedad durante su estancia hospitalaria y obviamente los cuidados paliativos. Algunos de nosotros fuimos llamados como personal de contingencia a prestar servicios en funciones hospitalarias. Yo tuve el privilegio de entrar a un área de cuidados paliativos COVID y fue un reto también a rápidamente volver a adecuarse primero al ámbito hospitalario y luego a lo que es netamente los cuidados paliativos con las consideraciones que tuvimos que hacer, que los equipos de salud tuvieron que hacer durante esta pandemia al elegir al paciente que debía pasar a ventilación mecánica y el que no. Y poder tratar eso de una manera ética y profesional fue bastante difícil y demandante para nosotros. Como nosotros, la estrategia, el manejo por ciclos de vida y grupos especiales, entendiendo que no todas las manifestaciones críticas son iguales, que hay una gran variabilidad por grupos etarios. También tener la capacidad de discernir concienzudamente cuáles son las herramientas diagnósticas que pueden ser adaptadas a nuestro medio, porque resultaba que muchas veces teníamos unas escalas con muy buena evidencia que se estaban implementando en otros países y que estaban aportando, pero que nosotros no disponemos necesariamente de todos los exámenes complementarios y de todas las condiciones para poder garantizar que eso se haga de la mejor manera. Entonces, poder hacer discernir cuáles son aquellas cosas que podemos adaptar, que podemos usar, que están validadas y que nos van a ser útiles en la práctica. También recomendaciones, poder hacer esto que decíamos, las recomendaciones pertinentes a los grupos especiales, tanto en medidas de tratamiento como en medidas preventivas. Contamos, como les dije al principio, con la visión de algunos compañeros que prestaron sus servicios en la pandemia en lugares muy alejados de comunidad, que estuvieron en comunidades pequeñas donde habían particularidades sobre las barreras geográficas, tecnológicas, las dificultades del transporte en lancha, etcétera. Entender la dimensión cultural de estas comunidades apartadas, desde la práctica de la indumentaria apropiada, las habilidades de comunicación, la importancia del trabajo en equipo, las expectativas que tienen esas comunidades apartadas de que se acerque el médico, la licenciada, la obstetriz, a veces con unas expectativas mucho más allá de nuestra verdadera capacidad resolutiva, y la necesidad en esos lugares especiales, el papel fundamental que cumplen los gestores comunitarios cuando nos llevan de la mano a una realidad que nosotros no conocemos y nos ayudan a ubicarnos en tiempo, espacio y persona para poder entender a esa comunidad y poder delinear planes y estrategias para abordarles en miras de guardar su salud y de mejorar su calidad de vida. Y por otro lado, también el escenario que hubo para muchos de nosotros, el trabajo para entidades privadas o por nuestra cuenta las visitas domiciliarias, la visita privada, el uso apropiado de los seguros médicos y todas estas cosas que teníamos nosotros que aprender a manejar para salir adelante como médicos familiares. Cuando nosotros empezamos a educar a nuestra población, ¿cuándo necesita una persona atención en médica, ¿no? ¿Cuál es su prioridad y cuál es su necesidad realmente? Empezamos a tener por ejemplo, este flujograma que nos ayudaba a distinguir entre personas con síntomas leves y exposiciones sin medidas de protección que podían optar por el autoaislamiento, por las medidas de prevención de propagación y también acudir a los servicios de llamada, de asistencia por telemedicina con tratamiento de soporte y enseñar cuáles son los signos de alarma, los cuadros graves que ameritan acudir a un centro de salud más cercano, coordinar una visita domiciliaria para verificar o directamente pedir una ambulancia y ser trasladados al siguiente nivel de atención. Yo elaboré este flujograma de la visita domiciliaria COVID
que también luego nos invitaron a colocar algunas de nuestro aporte en base a este documento en el equipo multidisciplinario que también se reunió a despejar dudas a lo macro, lo que nosotros hicimos en micro, en nuestro propio posgrado. Entonces, la importancia de tener un buen acceso a la comunicación por alguna vía telefónica o por algún otro medio tecnológico para coordinar los detalles de la visita, quién va a estar, a qué horas va a ir, cuál es exactamente la dirección, si la persona que va a darte la información con la documentación necesaria, que te va a dar todas las cosas que tú necesitas saber sobre un paciente cuando lo vas a valorar, poder coordinar eso previamente para no perder tiempo valioso, preparar adecuadamente el equipo que ya habíamos dicho. Cuando estamos en campo ya, poder hacer una valoración inicial detallada y hacer una estratificación de riesgo apropiada para poder, en base a eso, delinear un plan de manejo, signos de alarma, un plan de seguimiento y también de educación al grupo familiar sin perder de vista el contexto social, identificar las redes de apoyo de las cuales nos vamos a valer para poder coordinar la asistencia médica y los otros ejes como la salud mental, la violencia de género, etcétera, que siempre están presentes cuando vamos a hacer una visita. Los nudos críticos también me pareció importante mencionar que teníamos con los pacientes que fueron en cambio ya contrarreferidos después de su estancia hospitalaria, la poca comunicación y articulación que lamentablemente se hizo evidente entre los niveles de atención cuando no se hacía una notificación adecuada al sistema de vigilancia epidemiológica del primer nivel, que debería ser la base, como dijimos al principio. La falta de documentación completa, muchas veces nos venían hojas 053 incompletas, no teníamos epicrisis, no teníamos un acceso, desde luego no tenemos un sistema unificado que nos permita revisar las historias clínicas de los hospitales para poder saber, bueno, mi paciente que ahora lo tengo yo, debutó con una diabetes, tuvo unas crisis hipertensivas, cómo se manejó, cómo nada, es volver a empezar de nuevo por este problema grande que tenemos del vacío de comunicación entre el primer nivel, el segundo, y etcétera. Y la falta de tecnología para la fluidez de la comunicación. Los ejes transversales que ya dijimos, la salud mental y la violencia de género que vimos lamentablemente recrudecer gravemente cuando muchas mujeres quedaron a merced de sus atacantes, de sus perpetradores encerrados en domicilio. Y el problema de la depresión, el aislamiento, cómo se tuvieron que dar de baja. Muchos rápidamente, por ejemplo, el club de los adultos mayores, los clubs de las madres lactantes, de las embarazadas, de los adolescentes y la escalada terrible con la crisis económica en los aspectos de salud mental, la complejidad que ha desatado esta pandemia y la necesidad de que nosotros estemos siempre formándonos y siempre buscando las mejores maneras de enfrentar estos problemas complejos. Me queda más que agradecer por esta invitación que nos han hecho para poder participar de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar. Nos queda el buen sabor de que aunque tenemos poquito tiempo de haber salido egresados, nosotros hemos tenido el privilegio de aportar con nuestro granito de arena y queremos seguirlo haciendo, porque sabemos que la única manera de construir un país saludable es desde el primer nivel de atención, desde la gestión comunitaria, desde la visita domiciliaria, desde todas estas herramientas que tenemos del primer nivel y además haciéndolo en una forma concienzuda, actualizada, científica, tratar de apegarnos a lo que hemos aprendido y a lo que amamos hacer. Así que les agradezco mucho y gracias también a todo el equipo que participó en este trabajo.